Aplicación de las leyes de Newton. Para aplicar las leyes de Newton vamos a estudiar unos conceptos básicos de dinámica, como es la inercia, la masa, la fuerza y el peso. La inercia es la tendencia que tienen todos los cuerpos a permanecer como están, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con la misma velocidad. Es la propiedad de oponerse al cambio. Eso es la inercia. La inercia está relacionada con la masa. La masa es la medida cuantitativa de la inercia. Si tengo mayor masa, voy a tener mayor inercia. A menor masa, menor inercia. Y las unidades que yo utilizo para la masa son los kilogramos. La primera ley de Newton establece que un cuerpo permanecerá en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Aquí en este ejemplo tenemos un objeto de 20 kilogramos de masa. Si yo no le aplico una fuerza a ese objeto, va a permanecer en reposo, no se va a mover. En cambio, si yo le aplico una fuerza, como por ejemplo una de 50 newtons, entonces el objeto se mueve. Segunda ley de Newton. Toda fuerza resultante aplicada a un cuerpo le produce una aceleración en la misma dirección en que actúa. Entonces, si yo le aplico una fuerza en dirección hacia los 0 grados, mi aceleración va a ser en esa dirección. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Es decir, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa? Que si la fuerza es mayor, la aceleración va a ser mayor, y que si la masa es mayor, la aceleración va a ser menor. Por eso, inversamente proporcional. Entonces aquí tenemos la ecuación de la segunda ley de Newton. Aceleración es igual a fuerza entre masa. Si nosotros despejamos la fuerza, la masa está dividiendo, pasa multiplicando y me quedaría aceleración por masa es igual a fuerza. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Así es como comúnmente se expresa la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Las unidades de fuerza son los newtons, las unidades de masa son los kilogramos, las unidades de aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. El peso es una fuerza. El peso de un objeto se define como la fuerza de atracción gravitacional que actúa sobre un cuerpo que se encuentra en o cerca de la superficie de la Tierra. Las unidades que utilizamos, como el peso es una fuerza, son los newtons, porque las unidades de fuerza son los newtons. Entonces, si el peso es una fuerza que el objeto ejerce sobre el suelo, este es el peso, entonces nosotros podemos utilizar la segunda ley de Newton para calcular la fuerza. En lugar de ponerle F de fuerza, le ponemos W de peso, porque en inglés peso es weight. La masa se queda tal cual y la aceleración de todos los objetos en caída libre habíamos visto que era de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en lugar de poner aceleración, ponemos el valor de la gravedad. Y para calcular el peso, entonces me quedaría peso es igual a masa por gravedad. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza y la gravedad es una aceleración de los objetos que caen en caída libre. Recordemos que las unidades de peso o de fuerza son los newtons y los newtons son kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, un newton es lo mismo que kilogramo metro sobre segundo al cuadrado.
La tercera ley de Newton establece que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción igual en magnitud y en la misma dirección, pero en sentido contrario. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos la fuerza del peso del objeto, que nosotros le llamamos W, va a haber una fuerza de reacción, en este caso la fuerza normal. A esta fuerza de reacción al peso se le llama fuerza normal. Está en dirección opuesta al peso. El peso siempre va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Aquí, por ejemplo, tenemos una fuerza hacia la derecha, vamos a tener una fuerza de fricción hacia la izquierda.